Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La posibilidad de una reforma arancelaria que elimine los beneficios actuales para ciertos vehículos híbridos en Ecuador preocupa al sector empresarial. Sin embargo, ¿los vehículos microhíbridos en realidad benefician al medio ambiente? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Juan Javier Sánchez. Él es presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Juan Javier. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Quisiera poner un poco sobre el tema en contexto a quienes nos siguen en este momento, ¿no? Los autos híbridos están exentos de pagar el impuesto a los consumos especiales, el ICE, y tampoco pagan aranceles los vehículos de este tipo de hasta 2.000 centímetros cúbicos. Sin embargo, desde el gobierno, específicamente el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, indicó en junio pasado que se evaluará tomar medidas correctivas en materia impositiva porque hay muchas distorsiones, dijo. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Guayaquil se pronunció este jueves al señalar que esta medida se aleja de los principios del libre comercio, parece estar más orientada al proteccionismo, a incrementar la recaudación y termina afectando al medio ambiente. Sin embargo, yo le pregunto a usted, el principio de los beneficios que tienen los vehículos híbridos es la supuesta ayuda que representa para el medio ambiente la reducción de las emisiones de CO2 emitidas por los autos a combustión. Pero mucho ojo, hay diferentes tipos de vehículos híbridos, los microhíbridos, los híbridos y los híbridos plug-in. En este sentido, según datos de la Cámara de Industria Automotriz, un 80% de los carros híbridos que se venden en el Ecuador son microhíbridos. Y para los expertos, en este campo, pues un vehículo microhíbrido opera el 99% del tiempo como vehículo de combustión. De hecho, la Organización Mundial de Aduana calificó a los microhíbridos como vehículos de combustión. Entonces, le pregunto, después de esta explicación, ¿por qué el Estado debería dar beneficios tributarios a vehículos que en realidad no están aportando en absolutamente nada con la lucha por la protección del medio ambiente? Correcto, sí, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que tendremos que arrancar primero teniendo una idea de cómo pagan los impuestos los vehículos normales en nuestro país. Okay. Porque primero debemos de partir de una realidad. Cuando nos comparamos con nuestros países vecinos, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Chile, ya estos países están para los vehículos normales en niveles arancelarios de nada más que el 6%. En cambio, en nuestro país, los vehículos normales, ya vamos a pasar a los microhíbridos, están pagando por lo menos 7 impuestos. Eso hace que un vehículo común dentro de nuestro país puede pasar de pagar desde 35% hasta más del 100%. Esto es que la compra de un vehículo en el Ecuador significaría en algún momento pague 2 por solo un vehículo. Entonces, quizás tenemos que partir de esa primera premisa en donde comprendemos un poco cómo está la situación impositiva de los vehículos. Ahora, ¿qué pasa con los vehículos híbridos o microhíbridos? Digamos que lo que deberíamos desear es una transición dentro del consumo de combustible y de las emisiones que se dan en nuestro país. Entonces, fomentar la transición, lo que debería suceder es, puede ser que haya microhíbridos que generan un ahorro de al menos el 15% del consumo de combustible, y hay otros que pueden llegar a ahorros mucho mayores, hasta el 49% de consumo de combustible en vehículos ya no microhíbridos. Pero entonces, de permitir que pase esta transición en donde hayan vehículos que consuman menos y que contaminan menos, es ser consistente con los objetivos medioambientales que nuestro país tiene actualmente. Pero entonces,
Entonces, si establecemos una realidad en donde nada más que el 1% de los vehículos que ruedan en el Ecuador hoy son híbridos, estamos lejos de conseguir el beneficio. ¿Para qué entorpecer en este momento el beneficio que genera el que al menos un 15%, que es los que menos reducen el consumo de combustible, al menos ese 15% ya permite el beneficio del medio ambiente? Pero si bien esto afectaría el precio comercial de los vehículos, ¿no sería este un incentivo para que la población compre vehículos verdaderamente híbridos y no esos que simplemente siguen contaminando, solo que en un porcentaje un poquito menor? Una de las cosas que deberían preocuparnos es si realmente lo estamos viendo como una medida que busque motivar la compra de vehículos híbridos, digamos, de mayor utilidad o que ahorren menos combustible, o quizá más bien se ve la oportunidad de compensar necesidades fiscales o en su momento de generar un entorno proteccionista. Porque cada vez que queremos incentivar algo, no puede ser posible que se nos ocurra tocar el bolsillo del consumidor. Les voy a poner un ejemplo. Si estos vehículos microhíbridos, algunos hoy podrían estar costando alrededor del $25.000, si usted le sube el arancel a niveles del 40% por ser microhíbridos, lo que van a pasar es a costar alrededor de $35.000. Cuando esto suceda, usted entra en un campo de diferentes opciones dentro del mercado, donde posiblemente ni siquiera ese 15% va a lograr ahorrarlo. Entonces, más bien preocupa un poco que la visión sea, bueno, hay la oportunidad de, argumentando este tema de los microhíbridos, entonces podemos entrar nuevamente a tomar un poquito del bolsillo del consumidor, cosa que realmente en la situación como está este país no es deseable. Por ejemplo, el resto de vehículos, los que no son híbridos, no importa el cilindraje, están pagando ICE, como si fuera un producto. El ICE es el impuesto a los consumos especiales, que fue creado hace mucho tiempo con la intención de afectar a los artículos de lujo. ¿Cómo puede ser posible que sea considerado cualquier vehículo normal, estoy refiriéndome, como un producto de lujo, donde hay tantas inseguridades, donde hay por ahora, lamentablemente, un tan mal servicio de transporte público y donde en muchos casos el vehículo es utilizado como una herramienta de trabajo? Entonces, preocupa un poco que en lugar de ver el largo plazo, en lugar de ver los beneficios y los cambios en la mentalidad del consumidor, hoy entremos a discutir prematuramente respecto de algunos vehículos que algún beneficio estarán ofreciendo y que no representan nada en el mercado y que más bien podría con ese argumento representar nuevos impuestos y nuevas recaudaciones afectando nuevamente al consumidor. Bueno, tiene razón, los vehículos aquí tienen muchos impuestos, pero estamos hablando de esta reforma que específicamente va hacia estos vehículos, ¿no? A estos vehículos que realmente se les bajó el precio, se les dio unos beneficios, digamos, porque iban en la línea de evitar mayor contaminación del ambiente, ¿no? Que eso es hacia lo que va el mundo entero. Sin embargo, ustedes decían justamente en la Cámara de Comercio que la propuesta del gobierno va en contra de esa tendencia internacional. Sin embargo, sí hay que decir también que esa tendencia internacional va caminando hacia una movilización 100% eléctrica, no hacia una movilización que siga contaminando. Y los autos que son microhíbridos siguen contaminando. Y contra esos específicamente es justamente el retirar este beneficio que se creó para incentivar la descontaminación que generan los vehículos a combustión. Entonces, creo que ahí es un tema específicamente de que no está cumpliendo la función para lo que supuestamente se les daba ese beneficio. Sí, le hago nuevamente ahí una reflexión, por si se haya pasado por alto. Si usted a los vehículos microhíbridos que le generan hoy una disminución importante del 15% al menos en el consumo de combustible y por tanto de contaminación, los tiende a igualar
con los vehículos convencionales, los lleva hacia esos niveles de impuestos, ahora dentro del mercado usted va a tener otras ofertas de mercado a precios similares. Entonces, desde el punto de vista del medio ambiente, ni siquiera ese pequeño beneficio del 15% lo va a seguir Pero no sería al contrario, mercado. Juan Javier, no cabría la posibilidad de más bien de que la gente diga, bueno, mejor me voy por uno 100% híbrido, que no contamine en 100%. Es que a medida que avanza la tecnología, los 100% híbridos irán subiendo, irán bajando de precio. Pero por ahora la tecnología híbrida al 100% estará más cara. Entonces no es tan sencillo como que para una persona decir, ok, entonces me cambia al híbrido, como si no hubieran unas fronteras de precio que son importantes. Y ahí permítame quizás hacer una pequeña digregación que viene al caso. Y es que ocasionalmente podría cometerse el error en diferentes gobiernos que tienen necesidades de recaudación, en donde la necesidad de recaudación nos pone creativos desde el punto de vista impositivo. Sí, puede ser que tenga usted toda la razón, pero también el Estado tiene parte de razón. Vender microhíbridos más baratos, ¿no cree usted que en realidad desincentivan la compra de un vehículo eléctrico que no emite gases de efecto invernadero? Porque si nos ponemos a ver la norma, esa fue la intención, supuestamente. Tal vez eso debieron hacer hace mucho tiempo y excluir a los vehículos microhíbridos, porque realmente sí contaminan más de lo que ayudan a no contaminar. Entonces, creo que si vamos por la norma, usted puede tener razón, sí, tal vez también vieron hoy día esa equivocación porque hoy día tienen una necesidad de recaudar más. Puede ser que tenga razón, pero también hay que ver que el fin no se lo está haciendo. Entonces, me pregunto, las reducciones arancelarias en este caso no terminan siendo una especie de subsidio que el Estado estaría realizando a vehículos que no están ayudando al planeta. Simplemente eso. No, vamos organizando, porque has mencionado, Gisela, varias cosas que creo que son importantes. La primera es partir del hecho de indicar que un vehículo microhíbrido no genera ningún beneficio, y habíamos comentado que genera al menos un 15% de ahorro de las emisiones. La segunda cosa es que no hay subsidio alguno. El hecho de que un producto, que lo natural debería ser que pocos productos en cualquier mercado tengan impuestos, el hecho de que un producto no tenga grandes impuestos no significa que el producto está siendo subsidiado. Y solamente para continuar con el símil, imagine usted que en una empresa privada, y en una empresa que necesita fondos, usted le coloca al gerente financiero a decidir qué hacer. Y el gerente financiero dice, ya se me ocurrió, yo subo los precios. Y subo los precios Solo sin le doy un dato. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? Pero el consumidor, una vez que se suben los precios, entra a tener más opciones, en donde posiblemente ni siquiera el microhíbrido sea el elegido, sino más bien sea elegido algún otro más barato que llegue hasta el nivel de endeudamiento o al nivel de compra que el consumidor lo tenga. Yo le doy unos datos que no son míos, son datos de investigaciones al respecto. Según algunos expertos en este tema, en este campo, un vehículo microhíbrido opera el 99% del tiempo como un vehículo de combustión. De hecho, la Organización Mundial de Aduana clasificó a los microhíbridos como vehículos de combustión. Por eso es que yo le estoy diciendo, o sea, realmente se le está dando un beneficio a un vehículo que, según lo dicen las organizaciones especializadas, sí contamina en un 99%. Pero fíjese usted que la ONU, en la Comisión de Economía de la ONU para Europa, califica los vehículos, y permítame leerlo textualmente, porque también he hecho la misma investigación, y la ONU dice que los vehículos híbridos son aquellos que cuentan con al menos un motor o generador eléctrico que parcial o continuamente contribuya a la impulsión mecánica, al impulso mecánico del vehículo. Entonces, al final, lo que se está privilegiando desde el punto de vista de la ONU es que al menos existan pequeños beneficios medioambientales frente a la posibilidad de que no haya ninguno. Entonces, nuevamente retrocedemos y decimos, ok,
efectivamente puede ser que haya vehículos que mientras están moviéndose estén más permanentemente con el motor de combustión encendido, pero hay que ver cuáles son los momentos en donde el motor más consume. Y más de una persona, yo no soy experto mecánico, pero tengo vehículos hace mucho tiempo y siempre hemos escuchado qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el motor arranca. Cuando usted hace la primera aceleración es el mayor consumo. Supongo yo que ahí vendrá ese 15% que se ha analizado, que es desde donde arranca el ahorro de combustible. Entonces puede estar al 99% posiblemente el motor trabajando, pero está consumiendo menos, que es lo que debe interesarnos desde el punto de vista medioambiental. No podemos pensar que simplemente vamos a pasar automáticamente a cero porque el consumidor tiene límites de consumo, que es hasta dónde le da el bolsillo para poder comprar un vehículo con una tecnología que todavía sigue siendo costosa si es que queremos llevarla al máximo nivel. Yo le agradezco muchísimo, Juan Javier, por habernos acompañado y conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Gracias, Gisela, hasta luego. Muchas gracias también. Una buena tarde. Nos acompañó Juan Javier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al